1.1 Practica lo aprendido, unidad 1, sexto grado. Queridos estudiantes, estimados amigos y amigas, con esta lección iniciamos los contenidos de sexto grado. Número 1. Escribe en cada literal la fracción que está representada en los gráficos. Para cada uno de los casos vamos a observar en cuántas partes se ha dividido la unidad, cuántas partes han sido coloreadas. Las partes coloreadas van a significar el numerador y las partes en que se ha dividido la unidad significan el denominador. En el literal A la unidad se ha dividido en 3 partes y han sido coloreadas 2. Por lo tanto, el gráfico representa la fracción 2 tercios. En el literal B la unidad se ha dividido en 4 partes y han sido coloreadas las 4 partes. Por lo tanto, esa fracción se representa como 4 cuartos o también como 1. En el literal C la unidad se ha dividido en 3 partes y han sido coloreadas 3. Por lo tanto, esa fracción se representa como 3 tercios o como 1. En el literal D hay 2 unidades, es decir, 2 metros. Cada unidad está dividida en 3 partes, de las cuales han sido coloreadas 5. Por lo tanto, esa fracción se representa como 5 tercios o como una unidad con 2 tercios. En el literal E tenemos 3 unidades. Cada una de las unidades se ha dividido en 4 partes. De las 12 partes totales han sido coloreadas 11. Por lo tanto, esta fracción se representa como 11 cuartos o también como 2 unidades con 3 cuartos. Número 2. Son fracciones equivalentes aquellas que, aunque parezcan distintas, tienen el mismo valor. Dada una fracción, se pueden encontrar fracciones equivalentes a ella por simplificación al dividir el numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, para la fracción 10/20 se pueden encontrar fracciones equivalentes por simplificación al dividir numerador y denominador entre el mismo número. 10 se divide entre 2 y obtenemos 5. 20 se divide entre 2 y tenemos 10. La primera fracción equivalente por simplificación es 5 décimos. Para 5 décimos obtenemos nuevamente una fracción por simplificación dividiendo entre 5. 5 entre 5 es igual a 1 y 10 entre 5 es igual a 2. Por lo tanto, una segunda fracción equivalente para 10/20 es 1/2. Encuentra 3 fracciones equivalentes por simplificación para el literal A 24/36 y para el literal B 60/90. En el literal A nos piden encontrar fracciones equivalentes por simplificación para 24/36. Entonces, el numerador, que es 24, y el denominador, que es 36, lo vamos a dividir entre el mismo número, en este caso entre 2, para obtener la primera fracción equivalente. 24 entre 2 es igual a 12, 36 entre 2 es igual a 18. La primera fracción equivalente por simplificación es 12/18. Esta fracción obtenida la vamos a volver a dividir entre 2, tanto numerador como denominador, y obtenemos un valor de 6/9. La fracción 6/9 no la podemos dividir entre 2 de manera exacta, ya que 9 entre 2 tendríamos un residuo. Por lo tanto, lo vamos a dividir entre 3, ya que 6 entre 3 obtenemos de manera exacta 2 y 9 entre 3 obtenemos de manera exacta 3. Por lo tanto, una tercera fracción equivalente para 24/36 es 2 tercios. Entonces, 3 fracciones equivalentes para 24/36 son 12/18, 6/9 y 2 tercios. En el literal B nos piden encontrar fracciones equivalentes por simplificación para 60/90. Dividimos 60 y 90 entre 2 y obtenemos la fracción 30/45. Luego dividimos 30/45 numerador y denominador entre 3 y obtenemos 10/15. Luego dividimos 10/15 numerador y denominador entre 5 y obtenemos la fracción 2 tercios. Entonces, 3 fracciones equivalentes para 60/90 son
30 45avo, 10 quinceavo y 2 tercios. Número 3. Simplifica las siguientes fracciones hasta su mínima expresión. Simplificar una fracción hasta su mínima expresión es escribirla con el menor numerador y denominador posible. En el literal A vamos a simplificar 20 sextos, en el literal B 15 décimos y en el literal C 30 cincuentaavo. En el literal A vamos a simplificar 20 sextos. Dividimos tanto el numerador y el denominador entre el mismo número. En este caso lo dividimos entre 2. 20 entre 2 es igual a 10, 6 entre 2 es igual a 3. Observamos si se puede seguir dividiendo por el mismo número tanto numerador como denominador y observamos que ya no se puede. Por lo tanto, la fracción equivalente por simplificación para 20 sextos es igual a 10 tercios. En el literal B vamos a simplificar hasta su mínima expresión 15 décimos. Observamos entre qué números podemos dividir tanto numerador y denominador. No lo podemos dividir entre 2, no lo podemos dividir entre 3, pero sí lo podemos dividir entre 5. Entonces dividimos tanto numerador como denominador entre 5 y obtenemos la fracción 3 medios. En el literal C nos piden simplificar hasta su mínima expresión 30 cincuentaavo. Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es haciendo divisiones sucesivas. Por ejemplo, 30 sobre 50, dividimos tanto numerador y denominador entre 2 y obtenemos la fracción 15 veinticincoavo. Luego 15 veinticincoavo lo dividimos entre 5, tanto numerador como denominador, y obtenemos la fracción 3 quintos. La segunda forma de hacerlo es dividiendo el numerador y el denominador entre su máximo común divisor, que es 10. Entonces dividimos 30 entre 10, obtenemos 3 como numerador, dividimos 50 entre 10 y obtenemos 5 como denominador. Por lo tanto, la respuesta para el literal C es de 3 quintos. Número 4. Para convertir fracciones impropias a números mixtos se realiza lo siguiente. Número 1. Se divide el numerador de la fracción impropia entre su denominador. El cociente será el número natural del número mixto y el residuo es el numerador de la fracción propia. Y número 2. El denominador de la fracción impropia es el mismo que el de la fracción propia del número mixto. Veamos el ejemplo que tenemos en la parte derecha. 27 cuartos. Dividimos 27 entre 4 y obtenemos como cociente 6 y un residuo de 3. Por lo tanto, 27 cuartos es igual a 6 como número natural. Escribimos el residuo, que es número 3, como numerador. Y luego escribimos el divisor, que es 4, como denominador. Por lo tanto, 27 cuartos es igual a 6 unidades con 3 cuartos. Para convertir números mixtos a fracciones impropias se realiza lo siguiente. Número 1. Se multiplica el denominador por el número natural y se suma el numerador. El resultado será el numerador de la fracción impropia. Número 2. El denominador de la fracción propia en el número mixto es el denominador de la fracción impropia. Por ejemplo, una unidad con 3 quintos. Multiplicamos denominador de la fracción, que es 5, por el número natural, que es 1, y lo sumamos con 3, que es el numerador de la fracción, y obtenemos como resultado 8. En este caso, 8 pasará a ser el numerador. Y como denominador de la fracción a obtener vamos a escribir el denominador del número mixto, que en este caso es de 5. Por lo tanto, al convertir una unidad 3 quintos a una fracción impropia tenemos como resultado 8 quintos. Convierte las siguientes fracciones impropias a números mixtos o viceversa. Literal A, 7 cuartos. Literal B, una unidad, un tercio. Literal C, 3 medios. Literal D, una unidad, 2 tercios. En el literal A vamos a convertir la fracción impropia 7 cuartos a un número mixto. Para convertir 7 cuartos en número mixto, número 1, dividir el numerador, que es 7, entre el denominador, que es 4. 7 entre 4 obtenemos como resultado 1
y como residuo 3. En el paso número 2, el número natural del número mixto es 1, su numerador es 3 y su denominador es 4. Por lo tanto, 7 cuartos es igual a una unidad con 3 cuartos. En el literal B vamos a convertir el número mixto, una unidad con un tercio, a una fracción impropia. Para convertir una unidad, un tercio, en fracción impropia, seguimos los siguientes pasos. Número 1. Multiplicar el denominador, que es 3, por el número natural 1. Y sumarle el numerador, que es 1. Por lo tanto, tendríamos 3 por 1 es igual a 3, más 1 es igual a 4. Y en el paso número 2, el numerador de la fracción impropia es 4 y su denominador es 3. Por lo tanto, una unidad, un tercio, es igual a 4 tercios. En el literal C vamos a convertir la fracción impropia 3 medios a un número mixto. El paso número 1 es dividir 3 entre 2. Al dividir 3 entre 2 obtenemos como cociente 1 y como residuo 1. Por lo tanto, 3 medios es igual a una unidad con un medio. Y en el literal D vamos a convertir el número mixto, una unidad 2 tercios, a una fracción impropia. Para convertir el número mixto, una unidad 2 tercios, a una fracción impropia, multiplicamos el número natural 1 por el denominador de la fracción, que es 3. Obtenemos como resultado 3. Le sumamos el numerador de la fracción, que es 2, y obtenemos como numerador 5. Y como denominador se escribe el mismo denominador de la fracción en el número mixto, que es 3. Por lo tanto, una unidad 2 tercios es igual a 5 tercios. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video.